Bien, hermanos, les voy a compartir un mensaje que esta mañana compartí con nuestra iglesia ahí en el Goyerri. Y voy a pedir que abráis vuestras Biblias en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Y el título del libro es algo curioso. Voy a explicar por qué el Señor me dio esta idea de predicar acerca de este tema. Tengo muchos amigos pastores en diversos lugares y pues para nadie aquí es desconocido que hemos pasado o que estamos pasando todavía una pandemia y todo lo que pasó el año pasado, que nos tuvieron confinados en nuestros hogares y mucha gente, algunos podían salir igual para, no sé, trabajar, pero eran muy pocos los que podían salir de casa. Y muchos edificios, no quiero decir iglesia, porque la iglesia nunca se cierra, porque la iglesia no son estas paredes, la iglesia es el cuerpo de creyentes, eso es la iglesia de Cristo. Y el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, nada puede destruir la iglesia. Puede ser atacada, puede ser perseguida, puede haber muchos detrás de ella intentando acallarla, exterminarla, pero nunca han podido ni podrán, porque es la iglesia de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia y nada puede eliminar o terminar con la iglesia del Señor. Pero sí es verdad que los lugares de reunión se cerraron y muchos creyentes tuvieron millones de creyentes, esa falta de congregarnos, que Dios siempre tiene un propósito y vamos a estarlo viendo. Dios siempre tiene una manera de hacer las cosas perfectamente bien. Entonces la mayoría pues seguíamos los cultos por el internet y surgieron montones de transmisiones por internet de diferentes congregaciones, pastores. En nuestro caso, nuestra iglesia, y yo creo que también aquí vuestra iglesia, el pastor transmitía a través de internet los cultos para que la iglesia siguiera escuchando la palabra. Pero muchos creyentes comenzaron a distraerse, voy a decirlo de esa manera, y dejaron de seguir la enseñanza, aunque se podía proporcionar solamente a través del internet en ese momento. Y entonces comenzaron a enfriarse y a distraerse. Y yo sé, hermanos, para todos fue difícil estar confinados. Yo ya no sabía cuántos pasos había de mi habitación a la cocina, de la cocina al salón. O sea, todos conocíamos el piso ya de memoria, ¿no? No podíamos salir de ahí. Yo sé que fue difícil. Pero el problema es que, como dicen muchos amigos míos pastores, cuando ya pudimos comenzar a congregarnos otra vez, quizá no con total normalidad, pero ya se abrieron las puertas de los locales para que los creyentes pudiéramos comenzar a reunirnos, muchos cristianos lo dejaron. Individuos, familias, dejaron ya de congregarse, ya no van, ya se abrieron las puertas de los locales, pero ya no están yendo a congregarse, que es lo que el Señor dejó en su palabra que debíamos de hacer. Entonces, ciertamente hay un COVID que afecta la parte física, pero yo este mensaje le llamé el COVID espiritual. Esta mañana cuando compartí el mensaje en nuestra iglesia, cuando di el título, a algunos hermanos les hizo gracia COVID espiritual. Fue un poco así como, ¿qué es eso, no? Bueno, pues eso es lo que quiero hablar en esta tarde. El autor del libro de los Hebreos, en la mañana yo decía el apóstol Pablo y el apóstol Pablo y el apóstol Pablo, pero realmente no sabemos si es el apóstol Pablo el autor del libro de los Hebreos,
para mí en lo personal creo que es el apóstol Pablo por el estilo que él tiene, el estilo de escribir, pero no sabemos con exactitud si fue él, pero vamos a decir el autor del libro de Hebreos. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, voy a leerlo en voz alta. Vosotros podéis seguir la lectura con vuestra vista. Y dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se me hace muy reveladoras estas palabras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que es algo, o más bien no es algo nuevo, es algo que ya desde el comienzo, desde los albores de la iglesia, vemos que había hermanos que luchaban con ello. El congregarse con fidelidad en la asamblea, en la iglesia. Entonces, aquí vamos a ver unas cosas que a mí me llamaron la atención y os quiero compartir. Primeramente el versículo 23, la palabra, como comienza ese versículo, dice mantengamos firme. A mí me gusta estudiar el significado de las palabras en las cuales está escrito el Nuevo Testamento, que es el griego. Y muchas veces cuando yo expongo la palabra, cuando estudio para predicar, me encanta ir para ver cuál es el significado de la palabra original en que está escrito. Y esta palabra mantengamos, en el griego, en el idioma griego, da la idea de retener o de detener. Y también tiene unos sentidos, otros sentidos o significados, por decirlo de alguna manera, que es comprobar, prevenir, prestar atención y sujetarse. Ahora, la exhortación aquí es mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El autor aquí del libro de Hebreos, en primer lugar, nos exhorta a dos cosas. Primeramente, comprueba, si tomamos uno de los sentidos de la palabra mantengamos o mantenernos, primeramente nos exhorta a comprobar que estamos firmes. Comprobar que estamos firmes. Mantengamos firme. O comprueba que estás firme. Y esta es una responsabilidad de cada cristiano. El pastor pues tiene la responsabilidad de alimentar las ovejas, de aconsejar, de guiar, de mostrar, de llevarles a comer pastos verdes, de ver cómo es su salud espiritual, etc. Pero la oveja en sí, como individuo, y cuando digo oveja me refiero al cristiano, debe tener y tiene la responsabilidad de examinarse continuamente para ver si está verdaderamente firme en la fe, para ver cómo está su salud espiritual. Yo no puedo responder por la salud espiritual de mi esposa. Yo trataré de ser de bendición para ella y de guiarla, y todos los días, y creo que no me equivoco, hablamos de cosas espirituales, compartimos algún versículo y me encanta compartir eso con ella, pero yo no puedo ser responsable de lo que solamente ella puede ser responsable como individuo, que es su relación con Dios. Yo te puedo enseñar, yo te puedo animar, yo te puedo insistir y yo te puedo mostrar en la palabra de Dios, pero cada creyente toma la decisión si va a estar firme en la fe. Entonces, la primera cosa que nos exhorta el autor aquí del libro de Hebreos, mantengamos firme, comprueba
comprueba que estás firme. En segundo lugar, sujétate a lo que ya sabes que es bueno y la voluntad de Dios. No ignoramos, hermanos. Si tú eres un cristiano, si eres un creyente, un pecador nacido de nuevo, que conoces el Señor, que conoces la palabra de Dios, no ignoramos. Somos conocedores de qué es lo que Dios quiere, de cuál es la voluntad del Señor, de qué es lo que le agrada, de qué es lo que no le agrada. Y mira, Dios no es alguien que está con un látigo, no, es más Dios que conoce todas las cosas, tiene una labor, yo siempre lo he visto de esta manera, una gran labor que es tratar con una raza caída en pecado. Y en su paciencia y misericordia no nos ha desechado. Él tiene paciencia con nosotros. Pero tú te imaginas lo que es estar tratando con nosotros, con nuestra naturaleza, que decaemos fácilmente, que nos desanimamos, que nos enfadamos, que a veces hasta le echamos la culpa a Él de las cosas que están pasando. Hace tiempo yo recuerdo una conocida que tenemos ahí en un lugar donde vendían coches. Yo les trataba de dar testimonio de la palabra y bueno, no les interesaba. No, pues no, yo no creo esas cosas, yo no creo en Dios. Bueno, como igual a ti te ha pasado alguna vez tratando de hablar con una persona, ¿no? Y un día un amigo de esta chica tuvo un accidente, se la pegó con un tronco y se mató. Entonces, cuando llego yo al lugar donde ella trabajaba, estaba enfadada. Y me contó del accidente y decía, el tío de allá arriba, yo no sé. Yo me quedé, el tío de allá arriba. O sea, refiriéndose a Dios. Entonces yo comencé a pensar y dije, o sea, tú no crees en Dios, pero ahora crees en Dios para echarle la culpa. ¿Me explico? Nosotros tenemos conocimiento de Dios. Conocemos su palabra, conocemos qué le agrada, qué no le agrada, qué Él nos dice que es bueno, qué no es bueno, porque nos ama. Porque trata con nosotros, porque nos quiere guiar, nos quiere ayudar, nos quiere proteger, porque sabe cuáles son los peligros y las desgracias en las cuales la humanidad se metió por su desobediencia. Entonces Dios, en su misericordia, nos enseña en su palabra y Él quiere que nos sujetemos a lo que ya sabemos que es bueno y lo que es su voluntad. En segundo lugar, el autor del libro de Hebreos, aquí en esta porción, no solamente nos exhorta a comprobar que estamos firmes y a sujetarnos a lo que ya sabemos que es bueno y lo que es la voluntad de Dios. En segundo lugar, nos recuerda lo que profesamos ser y que debemos retener ante el mundo nuestra confesión. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Esta palabra profesión habla de confesión. En este caso confesamos tener una fe. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, si somos hijos, sí, somos hijos de Dios. Amén. Salvos por gracia. Pero también somos la sal de esta tierra, el reflejo de la luz que es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Escuchaba a un hermano el otro día decir, dentro de tantas cosas que están pasando en el mundo actualmente, y que pasa esto en este país, y que pasa eso, que el clima, y que China, y que no sé qué, y toda la humanidad está como loca, y todo lo que está pasando, y que todo lo que llega un momento en que nos sentimos tan agobiados, pero como cristianos no debemos olvidar cuál es la profesión de nuestra fe. Soy cristiano. Soy hijo de Dios. Y sí, todo esto
sé que son cosas que tienen que pasar. Y honestamente, hermanos queridos, creo yo que se tiene que poner peor la situación. Porque aquellos que habéis leído o escuchado mensajes hablando de escatología, de los tiempos finales, de las cosas que vienen, etcétera, sabéis que algún día llegará un personaje llamado el Anticristo, y una de las cosas que él va a hacer es ofrecer una falsa paz. O sea que el mundo tiene que llegar a tal desesperación, y parece que estamos viendo que va para allá, ¿verdad? Con todo lo que está pasando, la gente con tanta incertidumbre, tan descontenta, y que ahora ya cayó Afganistán, y qué va a pasar, y el terrorismo, y la gente está cada vez más asustada. Espera, somos cristianos, somos hijos de Dios, y no nos vamos a envolver en un juego de desesperación, en una actitud de miedo, no. Porque mi oportunidad ahora es ser la sal de esta tierra, es ser la luz que es Cristo, para que la gente que no tiene esperanza pueda ver que en Cristo hay esperanza. Eso es el mantenerme firme sin fluctuar, y también en la profesión de nuestra esperanza. Imagínate qué triste un cristiano, uno que se dice cristiano, que viva todo lleno de miedo, todo lleno de angustia, todo desesperado, que no quiere ni salir de su casa porque es presa de ese miedo. Eso no está bien. Sí, sabemos que Cristo viene por su iglesia, sí sabemos que estaremos con el Señor, pero lo que toca ahora, queridos hermanos, es estar firmes en nuestra profesión, en nuestra confesión, en nuestro cristianismo. ¿Amén? ¿Me entienden? ¿Sí? Vivir porque es lo que la gente necesita ver. También escuchaba a una persona que decía, en el lugar donde yo vivo, no puedo yo hablar del Evangelio, pero mi vida es un testimonio del Evangelio. Quizá no le puedo hablar a una persona abiertamente de Cristo, pero con mi sonrisa, con mis actitudes, con mi esperanza, yo estoy predicando al Señor Jesucristo. Así que es importante, aquí como nos exhorta el autor del libro de los Hebreos, a mantener firme la profesión de nuestra fe. Ya demasiadas noticias malas hay cada día. Imagínate qué desgracia ser hijo de Dios y vivir angustiado, atemorizado por el porvenir, cuando la verdad es que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Vivamos ante el mundo la profesión de nuestra esperanza. Ser hijo de Dios no es solo un título. Debe de ser una declaración al mundo de que ante todo el desastre yo vivo y puedo vivir en paz porque sé en quién he creído, en aquel que es fiel para cumplir sus promesas. Wow. Esto lo digo a manera de testimonio. Mi esposa estuvo muy mal, muy enferma. Estuvimos en México, tuvieron que operarla y ya se puso realmente mal. Y estando en la habitación venían las enfermeras y yo estaba muy angustiado por verla como ella estaba, porque durante la cirugía tuvo una anafilaxis, se hinchó, luego comenzaron a haber más complicaciones, una tras otra, complicación. Yo sentía que ella iba a morir, de hecho estuvo cerca. Y en mi angustia, cuando venían las enfermeras, yo recuerdo que a una de ellas le dije, pero es que, como tratando de decir, es que no hay algo más que puedan hacer. Está sintiendo esto. Y yo creo que ella notó mi desesperación y ella sabía que somos creyentes. Y ella me dijo, pero yo creía que ustedes eran creyentes. Yo creía que ustedes eran creyentes. Fue como si hubieran dado una torta, ¿verdad? En todo el morro. Y dije, wow,
¿Qué testimonio le estoy dando a una persona que no es creyente con mi angustia, con mi falta de paz, con mi falta de confianza en Dios? Y se entiende, yo como un ser humano, al ver a mi esposa tan mal, con desesperación de hacer algo más por ella, pero el Señor me habló el Señor, nos habló a los dos. Y fue como decir, oye, ¿que no te acuerdas que aquí estoy yo? ¿Que no te acuerdas quién soy yo? ¿No te acuerdas cómo te he cuidado, cómo te he provisto para tus necesidades, cómo te he sacado de dificultades? ¿No te acuerdas quién soy yo? Reflexionemos, hermanos, reflexionemos, es muy importante. Entonces, mantengamos esa profesión, retener ante el mundo nuestra confesión de que somos cristianos, seguidores de Cristo. Número 3, el autor aquí del libro de Hebreos, aquí en tercer lugar nos exhorta a considerarnos unos a otros. Versículo 24, mira el versículo 24, Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta palabra en el idioma original habla de pensar cuidadosamente acerca de algo. Creo yo que el autor del libro de Hebreos lo que quería era animar a los hermanos a pensar en unos en otros, para ver cómo estaban, para animarse unos a otros. Aquí la palabra que se usa, aquí las palabras que usan son para estimularnos unos a otros. Esta palabra estimular, esto es interesante, se refiere a una provocación a amarse y a las buenas obras. ¿Recuerdan cuál es el título del mensaje? ¿Cuál es el título de este mensaje? El COVID espiritual, ¿verdad? Bien, pues entremos un poquito en materia. ¿Tú sabes para qué sirve o cómo funciona una vacuna? ¿Sabéis? Imagino que Daniela tiene conocimientos de estas cosas, ¿no? ¿Cómo funciona una vacuna? ¿Qué es la función de una vacuna? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Crear anticuerpos, bien. Os voy a leer esta porción que cogí en internet. Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar en el organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá. O sea, lo que hacen las vacunas es que las preparan de tal manera en los laboratorios. Algunas llevan una porción del virus o preparados de alguna manera. Hay vacunas nuevas, modernas, que es lo meten al cuerpo y es para que el cuerpo cree esos anticuerpos para que cuando venga el virus, tu cuerpo ya está listo para luchar. Ya está así en posición de defensa, ¿no? Entonces, pensando en ello, me llamó la atención cómo dice, o sea, que una vacuna estimula a nuestro cuerpo a que produzca esos anticuerpos. Me llama la atención, como dice, consideremos unos a otros para, ¿qué dice? Estimularnos. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a hacer aquí una analogía. Una vacuna estimula al cuerpo para que genere inmunidad ante una determinada enfermedad. El autor de Hebreos estimula a los creyentes al amor y a las buenas obras. Que es como una vacuna, ¿no? Por decirlo, hacer una analogía. ¿Sabes que cuando nos congregamos como iglesia no es nada más para ver a los hermanos y para disfrutar de un tiempo de compañerismo? Es un tiempo de estimularse unos a otros. ¿Cómo estás, hermano? Hoy te veo medio cabizbajo. ¿Qué te pasa? Oye, ¿cómo te va en el trabajo? Pues fíjate que tengo este problema, tengo esta prueba.
en nuestra iglesia hace poco pasó una desgracia muy grande y fue una cosa muy seria, muy grande. Y no quiero entrar en detalles, no hace falta, pero sí fue algo muy triste. Y tuvimos que estimularnos unos a otros, los hermanos en la fe, ir a ver a la hermana que había perdido a su esposo, ir a ver a los hijos que perdieron a su papá, para estimularles, para amarles, para dejarles ver que no están solos. Y entonces, fíjate tú, el plan de Dios siempre es lo mejor, siempre es perfecto. La iglesia no es solamente un lugar de reunión como un club social. La iglesia no es eso. Es la congregación de los creyentes salvos por gracia, que a pesar de que ya son salvos, siguen teniendo batallas y dificultades y problemas, y que unos a otros se pueden estimular, y una palabra dada a tiempo puede hacer la diferencia para que un creyente siga fiel al Señor o se dé por vencido. De la misma manera, así como una vacuna actúa en el cuerpo para crear esos anticuerpos ante las infecciones que hay, la iglesia es, voy a decirlo así, el lugar donde encuentras la vacuna, donde encontrarás aquellos agentes, por decirlo así, que te van a estimular para que tú sigas adelante. Ahora, encontraremos de todo. Hay creyentes más maduros, otros no tan maduros, algunos un poco problemáticos, algunos un poco difíciles, hay de todo. Pero ahí encontramos también la función de la iglesia, estimulándose unos a otros. Dios nos da discernimiento. Veo a este hermano que está pasando esto. Veo a este hermano, no sé, yo en lo personal, no lo digo por nada, pero siento que el Señor me ha dado ese discernir cosas. Yo veo a la gente y detecto algo. Veo sus ojos me hablan mucho. Alguna actitud, no lo expreso en ese momento, pero me doy cuenta y después con mi esposa hablo. Digo, ¿sabes qué, Vital, hermano? Creo que le vi un poco mal. Entonces, ¿me estáis entendiendo, hermanos? La iglesia del Señor tiene un propósito. Y uno de ellos es estimularnos al amor y a las buenas obras. En la iglesia es donde encontramos la predicación de la palabra, donde cantamos, donde oramos, donde nos conocemos más íntimamente con los hermanos, donde compartimos. Yo no sé tú, pero por ejemplo esta mañana en nuestra iglesia hubo un hermano que dio un tremendo testimonio. Estabas ahí, Walter, ¿verdad? Dio un tremendo testimonio. Y él abrió su corazón a la congregación. Y estaba con lágrimas. Y la congregación estaban todos así, escuchando a este hermano contándoles desde lo profundo de su corazón experiencias en su vida que le lastimaron, pero cómo Dios le está ayudando, etcétera. Y toda la iglesia fuimos bendecidos con esto, porque era un hombre con un corazón quebrantado, hablando desde su dolor y dejándonos ver a todos los demás. Entonces, Dios tiene un propósito, hermanos. Dios tiene su manera de actuar. Y en este caso, en la iglesia, Dios cumplirá muchos propósitos. Entonces, me resulta curioso pensar cómo los hermanos en Cristo deben estimularse, provocarse al amor y a las buenas obras. En su mente perfecta, el Señor pensó en hacer una asamblea, que es lo que parte del significado de la palabra eclesía, los hermanos llamados fuera, el grupo de hermanos llamados fuera, para reunirse. Y en esa mente perfecta de Dios pensó en hacer esa reunión de hermanos que se juntan y se estimulan unos a otros a amarse y a vivir de una manera que agrada al Señor. Y en último lugar, ya para terminar, un repaso rápidamente, porque les voy a hacer un examen y si no lo pasas no puedes salir esta tarde. Número 1, el autor de Hebreos nos exhorta a dos cosas. Comprueba que estás firme
y sujétate a lo que ya sabes que es bueno y que es la voluntad de Dios. Número 2, nos recuerda lo que profesamos ser y que debemos retener ante el mundo nuestra confesión. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Número 3, nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos unos a otros, como esa vacuna de la que hablamos. Y número 4, para terminar, nos exhorta a no dejar de congregarnos. Mira el versículo 25. Mira el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, yo creo que hoy es un día menos para la venida del Señor. Él no dijo cuándo, pero va a venir por su iglesia. Hoy es un día menos para que llegue ese día. Pero mientras tanto, la voluntad del Señor es que los creyentes se congreguen, sean fieles en la iglesia donde Dios les ha puesto. No es un lugar de perfección, no. No es un lugar donde todos los hermanos siempre dan una sonrisa, no. Hay fallos, pues sí, ¿por qué? Porque somos pecadores por nuestra naturaleza. No hay pastor perfecto, no hay congregación perfecta, no, tenemos fallos. Pero el plan de Dios y la exhortación del Señor es que la iglesia no deje de congregarse. Y es muy fácil dejar de congregar. No, es que hoy hace calor, mira, ¿y me a meter ahí con este calor? Pues hermano, a veces igual te ibas a ver un partido de fútbol y te daba todo el sol en la cabeza y no decías nada, ¿no? Y ahí estabas porque estabas a gusto y querías ver a tu equipo y querías disfrutar del juego y estabas dispuesto a sacrificar lo que hiciera falta para estar presente, ver a la Real Sociedad. Bueno, ¿cuánto más importante es la iglesia del Señor? Es el Señor. Y es escuchar lo que Él tiene para nosotros. Así que sí, puede ser una batalla. Yo fui salvo cuando tenía 22 años. Viví una vida lejos de Dios. Sí creía en Dios. Mi abuela me hablaba de Dios. Mi madre me hablaba de Dios. Pero fui un joven del mundo. Gracias a Dios, no vicioso ni cosas así. Pero no conocía de Dios. Pero bendito sea Dios el día que Él vino a mi vida. Y el Espíritu Santo tocó mi corazón y me dio entendimiento para comprender el mensaje del Evangelio. Y puse mi fe en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Todo cambió. Yo estaba en la universidad, me estaba preparando para estar estudiando ciencias de la comunicación. Bueno, yo tenía mis propios planes, pues dejé todo. Dejé todo para prepararme para servir al Señor. Y esto no lo cuento muy seguido, seguramente Walter no sabe esto, ni Vini, ni muchos hermanos en la iglesia. Y cuando yo me rendí para servir al Señor y dejé todo, dejé la universidad, me puse a estudiar en el Instituto Bíblico de la iglesia para prepararme para servir al Señor. Familiares míos me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Mi abuelo, que era un hombre que tenía dinero, era dueño de un buen negocio, él quería que yo me quedara con eso, me decía, déjate tonterías, vente conmigo y vas a tener todo lo que quieras. Y a veces venía yo caminando, después de estar trabajando en la iglesia, limpiando la iglesia, lavando los baños. Yo era el encargado de todo eso en la iglesia de Walter, lavando los baños, las ventanas, haciendo el césped y todo esto. A veces estaba yo con la fregona en el suelo fregando y venían pensamientos, ¿qué estás haciendo? Y así es el enemigo, nos reta. Pero el Señor por su gracia y misericordia me ayudó a seguir adelante y bueno, es un privilegio servir a Dios. Entonces, sí, va a haber cosas que te van a querer estorbar y que van a querer interrumpir tu carrera
y van a querer alejarte de Dios, vas a tener que luchar. La consigna es no dejando de congregarnos, porque el plan de Dios es que nos congreguemos, porque ahí encontramos que, hermanos, la vacuna, ¿no? Que nos estimula al amor y a las buenas obras unos a otros. Así que ese fue el mensaje del COVID espiritual. Espero que no lo olvidéis y que no olvidéis estos principios que vimos aquí, que nos enseña el autor de Hebreos. Voy a leerlo y con esto terminamos. Voy a leer los 3 versículos para dar un repaso rápidamente. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por... Siempre hay propósito, Señor, en tu palabra. Y en las cosas que tú permites en nuestra vida, siempre hay un propósito. Ayúdanos, Señor, a seguirte fielmente. El mundo, Señor, nos va a distraer, nos va a tratar de llevarnos, desviarnos. Pero recuérdanos lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos cristianos. Por la fe, nacidos de nuevo y seguidores de Cristo. Danos sabiduría, danos fortaleza. Danos, Señor, esa capacidad que solamente tú puedes dar al creyente para que viva en victoria y en fidelidad. Ayúdanos a considerar lo que hemos visto en tu palabra esta tarde. Gracias por estos versículos. Te bendecimos, Señor, te agradecemos. Pedimos que tú nos ayudes, Padre. Dejo en tus manos a este querido grupo de hermanos. Conoces sus necesidades, sus luchas, sus batallas. Sé con ellos, Padre, y ayúdales a que sean fieles, a que sigan firmes y adelante. Pedimos, Señor, tu bendición en nombre de Cristo Jesús.